Relatos del lado oscuro. Presenta. Mi nombre es Carlos de León Tuchés. Nací en Guatemala y la historia que les vengo a compartir sucedió en Huehuetenango, frontera con México, a finales de 1974, según me relataba mi difunta madre. No sé cómo llamarlo, no sé cómo definirlo. En realidad nunca llegué a ver, sino más bien a sentir, a intuir su presencia, a sentirme seguido y observado todo el tiempo. Tampoco quiero que piensen que soy uno de esos tontos que se sugestionan y se ponen a contarle sus temores, o en este caso sus terrores imaginarios a todo el mundo. Sencillamente sé que estuvo ahí, desde que yo era un bebé. Mi mamá me contó en cierta ocasión que ella sí logró verlo, al llevarme cargando, caminando a oscuras por el corredor de la casona del pueblo, en donde vivíamos en ese entonces. Aparentemente la criatura tenía predilección por mi persona, quizá por ser el único niño de la casa. No puedo pensar en otro motivo. Nunca se me ocurrió cuestionarla. Primero porque en toda mi vida jamás la sorprendí en una mentira. Y segundo, porque a la edad en que ella me lo contó, yo ya era un hombre de más de 30 años. No un niño al que se le cuentan historias de espantos. La casa era básicamente un corredor larguísimo. El patio de buen tamaño con árboles frutales al lado derecho y a la izquierda. En ese orden estaban el estudio de mi papá, la cocina, el comedor, los cuartos de mis padres y el mío, y por último el cuarto de la empleada, y un patio más pequeño, adoquinado, en donde había una pila gigantesca en donde fácilmente podría yo haber nadado. El corredor estaba techado con tejas, al igual que toda la casa. El techo estaba sostenido por varias vigas gruesas de madera. Una madrugada en que mi padre se hallaba fuera en viaje de trabajo y la empleada también se había ausentado, mi mamá se halló en la angustiosa situación a la que toda joven madre teme, que su hijo esté ardiendo en fiebre, sin poder respirar a causa del asma, sin medicinas, sin conocer a nadie en una ciudad extraña, prácticamente aislada del mundo exterior. Los teléfonos móviles, la internet y las computadoras personales en ese entonces no llegaban ni a la categoría de ciencia ficción. Sin otra opción que esperar a que amaneciera y así poder mandar a llamar al único pediatra del lugar. En su desesperación me tomó en brazos y salió al corredor de la casa, negro como boca de lobo, y me llevó a la cocina para prepararme algo de leche. Mientras la preparaba, se sintió observada desde afuera. Levantó la vista por la ventana, pero lo único que pudo ver fue la negrura del patio, con las siluetas amenazantes de los árboles y los arbustos. Acostumbrada a andar oscuras por la casa, me tomó nuevamente en sus brazos, apagó la luz de la cocina y salió al corredor para llevarme de nuevo a su habitación. Al cruzar el umbral de la puerta, aparte del frío de la noche, hubo algo que hizo que un escalofrío la recorriera por completo. Ahí, justo al borde del corredor, había algo que salió de las profundidades del jardín y la miraba fijamente, a escasos 2 metros de donde ella se hallaba parada. En la oscuridad pudo distinguirlo. Era un ser bajo, pesado, de forma redonda u ovalada, cubierto de pelo oscuro, largo y espeso, y tenía un par de ojos penetrantes que denotaban una inteligencia mucho más allá del animal. Lejos de sentir curiosidad por la criatura, lo que mi madre sintió fue un terror ciego. Su instinto le decía que aquella cosa que le helaba la sangre y le ponía la piel de gallina era maligna. Con cada paso que daba, aquel ser la seguía, siempre desde el patio, sin entrar al corredor. Se armó de valor, me abrazó con ambos brazos dejando caer el biberón de vidrio que se hizo añicos y echó a correr hacia su cuarto. Al correr pudo sentir cómo la criatura entró al corredor, escuchó el ruido que hacía al arrastrarse o rodar sobre el piso de granito, siguiéndole los pasos. Entró corriendo a su cuarto, cerró la puerta con llave detrás de ella
y el resto de la noche la pasó en vela, escuchando cómo la criatura rodaba o se arrastraba frente a la puerta del cuarto, yendo y viniendo, como un macabro perro guardián esperando a que su amo aparezca. Nunca antes había percatado mi madre de la presencia de aquel engendro, y a partir de aquella noche jamás volvió a andar en la casa a oscuras cuando se quedaba sola. Si a partir de esa noche en que dejó los confines del jardín para seguirnos, la criatura se sintió a gusto para vagar libremente por el interior de la casa por las noches, lo ignoro. Lo único que sé es que esa era la presencia que me hacía despertar gritando, aterrorizado en las noches en mi cuna, al punto de hacer enojar a mi ya de por sí severo padre. Pensó que a fuerza de gritos y nalgadas, mis, según él, berrinches para llamar la atención, iban a desaparecer. Pero yo sabía que al marcharse él, al quedarme solo de nuevo en mi cuarto con la luz de la luna que entraba por la ventana y que dibujaba siluetas extrañas con los dibujos infantiles de las cortinas, en ese rincón, en el más oscuro, ahí estaría, observando, esperando, inmóvil, en silencio, pero infaltable, como si ese fuera su deber. El punto es que, noche tras noche, vino a ser suyo aquel rincón oscuro hasta que aprendí a tolerar su presencia. Recorría el viejo y fútil truco infantil de taparme por completo con las sábanas, como si eso lo fuera a alejar. Otras veces sencillamente lo ignoraba. En un par de oportunidades intenté ser amistoso con él, hablándole o enseñándole mis juguetes, pero como no obtenía más respuesta que su mirada penetrante y fija, opté por no dirigirle la palabra. ¿Cómo un niño de 2 años se queda con recuerdos tan vívidos de por vida? No lo sé. Creo firmemente que el terror es una de las cosas que deja más marcas indelebles. Relatos del lado oscuro. Al ir creciendo, los encuentros con esa cosa fueron haciéndose cada vez más esporádicos, o al menos los recuerdos que yo tengo de ella. Probablemente la costumbre hizo que el terror que le tenía fuera disminuyendo. Si estaba ligado a la casa en donde vivíamos, no lo sé. Tendría yo unos 4 años cuando en cierta ocasión en que cenábamos, empecé a hacer berrinche por Dios sabe qué. Jamás dije que fue un niño dócil. Ahora que soy padre, creo que, aparte de enfermizo, yo era uno de esos críos insoportables, consentidos, como suele suceder con los primogénitos. Mi papá, con su acostumbrada delicadeza, me sacó del pelo o de las orejas fuera del comedor, dejándome afuera, en la oscuridad. Al llorar y golpear la puerta, poco a poco me di cuenta de algo. Le estaba dando la espalda al jardín, en donde supongo que la criatura se la pasaba la mayor parte del día antes de rodar en silencio hasta mi habitación a la hora de dormir, debajo de un árbol que crecía justo en el centro, porque siempre me incomodaba pasar por ahí. Y a veces podía ver un bulto más negro que la oscuridad que cubría el jardín por las noches, justo al pie de dicho árbol. Lentamente, mi piel empezó a erizarse y sentí su mirada en mi espalda. Una cosa era tener aquella especie de infernal mascota, con la barrera de los barrotes de mi cuna de por medio y con los ronquidos de mi padre como música de fondo, y otra muy distinta, el encontrarme con aquel ser, afuera, en sus dominios, con el aire frío de la noche y la densa oscuridad como única separación entre los dos. El miedo puro hizo que dejara de llorar y que procediera a tragarme mis lágrimas como pudiera y pedir perdón para que me admitieran de nuevo a la mesa y que mi comportamiento fuera ejemplar el resto de la velada. Después de un tiempo, nos fuimos a vivir a otra ciudad y el peculiar y sombrío habitante de esa casa fue quedando enterrado en mis recuerdos, cada día más con el correr de los años. Durante mi vida han habido ocasiones en que he llegado a sentir miedo por peligros reales o imaginarios, pero el terror que viví en esa casona vetusta y misteriosa, en ese pueblo,
ese miedo animal y paralizante que llega hasta los huesos y que no deja pensar ni respirar. Eso nunca más lo he vuelto a sentir. No es mi imaginación, yo lo sé. A veces me pregunto si la casa todavía existirá y si el motivo de mis terrores nocturnos todavía deambulará por ella. Bueno, en realidad son muchas las preguntas. Exactamente qué es eso que vive en el jardín. ¿Cuál es su historia? ¿Desde cuándo empezó a vivir en esa casa? ¿Los habitantes anteriores o posteriores lo habrán visto o sentido? ¿Habrá algún otro niño con quien el ser se sintió identificado? Y la pregunta más recurrente: ¿me reconocería la criatura hoy en día como un adulto? Ahora que soy mayor, me gustaría volver ahí. ¿Cómo? No lo sé. Suponiendo que encuentre la casa, no veo muy lógico que un desconocido toque a la puerta de alguien que jamás había visto antes y pida permiso para entrar. Así que, siendo poco amigo de los alborotos, supongo que me quedaría con las ganas de volver, de ver si el animal engendro cosa produce el mismo efecto en mí, de pararme en ese corredor, en medio de la negrura de la noche, y de decirle a la cara, o mejor dicho, a los ojos: siempre supe que estabas ahí, nunca me engañaste, y ya no te tengo miedo. ¿O sí? La criatura del jardín. Carlos de León Tuchés. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.